Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy, como ven, vamos a abordar un tema que ha estado resonando mucho últimamente en el mundo del espectáculo y que ha preocupado a muchos de sus fans. Vamos a hablar de algo que nos toca a todos de cerca, porque a nadie le gusta enfermarse, ¿verdad? Hoy vamos a desentrañar los detalles sobre la reciente noticia que ha puesto a todos en alerta, asterisco Demet Özdemir en el hospital por la gripe. Si han leído bien, nuestra querida actriz turca, conocida por su carisma y su talento, ha estado pasando por un momento de salud delicado. Y aquí en este espacio nos gusta mantenerlos al día de todo lo que sucede, siempre con el respeto y el cariño que se merecen nuestros artistas favoritos. Así que si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que le den clic al botón de suscribirse y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos en materia. La noticia de la hospitalización de Demet Özdemir ha tomado por sorpresa a muchos. En un mundo donde vemos a nuestras estrellas siempre radiantes, impecables y llenas de energía en las pantallas o en sus redes sociales, es fácil olvidar que al fin y al cabo, son seres humanos con sus propias vulnerabilidades. Y la gripe, esa molesta enfermedad que todos hemos padecido alguna vez, no hace distinciones. Fue hace poco cuando empezaron a circular las primeras informaciones, tímidas al principio, que se confirmaba que Demet había sido ingresada en un centro hospitalario. Inmediatamente las redes sociales se encendieron, las especulaciones empezaron a fluir y, como siempre en estos casos, surgió una ola de preocupación entre sus seguidores más fieles. Lo primero que debemos aclarar, y esto es importante, es que, según las fuentes más cercanas y los comunicados que se han emitido, la razón principal de su ingreso fue una gripe bastante fuerte. A veces una gripe común puede tornarse severa, especialmente si el cuerpo no responde de la manera esperada o si se presentan complicaciones. Y es que, para quienes no lo sepan, una gripe puede ser mucho más que un simple malestar. Puede venir acompañada de fiebre alta, dolores musculares intensos, tos persistente, fatiga extrema y, en algunos casos, puede derivar en problemas respiratorios o empeorar condiciones preexistentes. Imaginen tener que lidiar con todo eso, sumado a la presión y el ritmo de vida que lleva una figura pública. Las noticias comenzaron a divulgarse de manera gradual. Inicialmente se rumoreaba que la actriz había cancelado compromisos profesionales importantes, lo que siempre genera intriga. Luego surgieron los primeros reportes sobre su estado de salud. Fue a través de sus representantes o de personas muy cercanas a ella que se confirmó la noticia. No se trató de algo repentino y alarmante en un principio, sino de una decisión médica prudente para asegurar que recibiera la atención adecuada y pudiera recuperarse en un entorno controlado. El hecho de que fuera ingresada en el hospital, incluso por una gripe, sugiere que los síntomas eran lo suficientemente intensos como para requerir observación médica continua y tratamiento. Es natural que ante este tipo de noticias surjan muchas preguntas. ¿Qué tan grave era? ¿Hay riesgo de secuelas? ¿Cuándo volverá a trabajar? Y aunque no tenemos todos los detalles médicos exactos, porque eso es información privada de la paciente, lo que sí sabemos es que el equipo médico que la atendió tomó las medidas necesarias para su bienestar. La gripe, si bien puede ser una enfermedad común, también puede ser. Trae con 1800 caracteres aproximada es el cuerpo de este guión, por lo tanto te proporciono un contenido completo y detallado. La salud de nuestras figuras públicas siempre genera un interés especial, y cuando se trata de una artista tan querida como Demet Özdemir, la preocupación se magnifica. Recientemente los titulares y las conversaciones en redes sociales giraron en torno a su estado de salud, específicamente sobre su ingreso en el hospital. Lo que inicialmente pudo haber sido un rumor o una noticia pasajera, tomó dimensiones mayores al confirmarse que la actriz se encontraba recibiendo atención médica. La causa principal de esta hospitalización, según ha trascendido de fuentes cercanas y comunicados oficiales, ha sido una gripe severa. Es importante destacar que la gripe, aunque suene a una dolencia común, puede presentar un cuadro clínico bastante complicado y debilitante, obligando a buscar atención profesional. No se trató en este caso de un simple resfriado pasajero, sino de una afección que requirió supervisión médica y un periodo de recuperación en un entorno hospitalario. Los síntomas de una gripe fuerte pueden variar desde fiebre alta y persistente dolor musculares y articulares intensos, fatiga extrema y deshidratación,
hasta complicaciones respiratorias que necesiten un tratamiento más específico. Es comprensible la inquietud que esta noticia generó entre sus admiradores. Demet Özdemir ha conquistado al público no solo con su belleza, sino también con su talento actoral, su carisma y esa energía que proyecta en cada uno de sus papeles y en su vida pública. Verla pasar por un momento de fragilidad de salud es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de las pantallas, hay una persona que también está expuesta a las enfermedades. El proceso de información ha sido, como suele ocurrir, un flujo constante de detalles. Al principio, se manejaron cancelaciones de eventos o grabaciones, lo que siempre levanta sospechas. Posteriormente se filtraron los primeros indicios sobre su estado de salud. La confirmación oficial de que Demet había sido ingresada en el hospital fue un punto de inflexión que movilizó a sus seguidores. No se trató de un evento dramático o sorpresivo en su estado, sino de una decisión médica que buscaba garantizar su pronta recuperación en un ambiente seguro y con los recursos necesarios. La misma naturaleza de la gripe, cuando es fuerte, puede llevar a la necesidad de hidratación intravenosa, monitoreo de signos vitales y administración de medicamentos específicos para aliviar los síntomas y prevenir complicaciones mayores. La preocupación se transforma a menudo en especulación, y es natural querer saber más. ¿Qué tan grave fue realmente? ¿Qué tratamientos recibió? ¿Existe algún riesgo a largo plazo? Si bien no se han divulgado públicamente los detalles médicos específicos de la actriz, lo que se ha comunicado es que el equipo médico ha estado al pendiente de su evolución y que su bienestar es la prioridad. La gripe, a pesar de su aparente familiaridad, puede ser un enemigo implacable para el sistema inmunológico, y la hospitalización es una medida que se toma cuando el cuerpo necesita un apoyo extra para combatirla. Lo que podemos inferir de su ingreso hospitalario es que los síntomas que presentaba eran lo suficientemente significativos como para requerir un entorno de cuidados intensivos o, al menos, una observación constante. No es inusual que en casos de gripe severa se necesiten terapias de apoyo, como sueros para mantener la hidratación, medicamentos para controlar la fiebre y el dolor, y en algunos casos, antivirales que ayuden a reducir la duración e intensidad de la enfermedad. El descanso es fundamental en estos procesos, y un hospital proporciona el ambiente propicio para ello, lejos de las presiones de la vida cotidiana y profesional. La rápida difusión de la noticia en plataformas digitales y medios de entretenimiento demuestra el gran alcance e impacto que Demet Özdemir tiene en el panorama mediático. Las muestras de apoyo y los mensajes de ánimo no se hicieron esperar. Sus seguidores desde distintas partes del mundo se volcaron a las redes sociales para desearle una pronta recuperación, enviándole energías positivas y palabras de aliento. Esta solidaridad digital es una muestra palpable del afecto que el público tiene por ella y del impacto que ha logrado a lo largo de su carrera. El hecho de que se confirmara la gripe como causa principal ofrece cierto alivio, ya que dentro de las posibilidades médicas, es una afección con la que el cuerpo puede recuperarse con el tratamiento adecuado y reposo. Sin embargo, la severidad de la misma es lo que justifica la hospitalización. Esto nos recuerda la importancia de cuidarnos, de no subestimar los síntomas de la gripe y de buscar atención médica cuando sea necesario, incluso si somos figuras públicas que a menudo tratamos de mantener una imagen de fortaleza. La pregunta sobre su regreso a la actividad profesional es inevitable. Si bien no hay un plazo definido y la recuperación es la máxima prioridad, es probable que una vez que Demet se sienta completamente restablecida, retome sus proyectos con la misma energía y dedicación que la caracterizan. El mundo del entretenimiento es dinámico, y aunque las pausas son necesarias para la salud, el talento y la pasión siempre encuentran el camino de regreso. En resumen, la noticia sobre Demet Özdemir en el hospital por gripe ha sido un llamado de atención sobre la importancia de la salud, incluso para quienes parecen tenerlo todo. La gripe, cuando es severa, puede ser un desafío para cualquiera, y la hospitalización de la actriz, aunque preocupante, demuestra la prudencia de los cuidados médicos para asegurar una recuperación completa. Lo fundamental es que ella esté bien, recibiendo la atención que necesita y rodeada del cariño de sus seres queridos y de sus seguidores. Y así llegamos al final de este vídeo, mis queridos amigos. Espero que la información les haya resultado clara e interesante. Siempre es importante estar al tanto de lo que sucede con las figuras que admiramos, pero también es crucial recordar que la salud es un tesoro que debemos cuidar. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que hayan dedicado su tiempo a ver este contenido. Su compañía es lo que hace que este canal siga creciendo.
Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Han pasado por una gripe fuerte? ¿Qué medidas suelen tomar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus experiencias. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido útil, no olviden dejarme un gran me gusta, eso me anima mucho a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén informados, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para formar parte de nuestra comunidad y no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Chao.